En esta sesión primero vamos a repasar o a introducir quizás un poquito el concepto de los conceptos de parámetros de localización y de escala. Y para esto pues vamos a como pues construir primero, o bueno, mostrar la construcción de donde se obtienen este tipo de parámetros, ¿no? Ya después los vamos a definir ya explícitamente a qué le vamos a llamar un parámetro de localización y explícitamente a qué le vamos a llamar un parámetro de escala. Pero todo surge cuando tienes una variable aleatoria, llamémosla x, bueno, no, llamémosla la z, una variable aleatoria z que tiene pues, cierta distribución, ¿no? F de z en z pequeña, ¿no? Y puede ser discreta, continua, mixta, no importa. Normalmente pues esto se usa más para distribuciones absolutamente continuas o discretas, ¿no? Pero en general puede ser de cualquier tipo de distribución. Y todo sale cuando tú consideras dos números, llamémoslos, pues para fines de esta clase alfa y beta. Un número alfa, que sea en general cualquier número real, y un número beta, que sea un número estrictamente mayor a cero. Y luego con esos números tú defines la transformación y igual, bueno, x mejor, la transformación x igual a alfa más beta por z. Entonces, cuando tú tienes una transformación de este estilo, hay varias técnicas que se pueden aplicar para ver cómo se va a distribuir esta nueva variable aleatoria. Ya puede ser pues sacando su función de densidad si es que son absolutamente continuas, ¿no? Con la función de masa, o inclusive puedes utilizar la función generadora de momentos, ¿no? A veces es conveniente también, pero pues la forma más general de trabajar con esa transformación sería obteniendo como es su función de distribución. No es para nada complicado. Y entonces, al hacer eso, pues tendríamos que hacer estos cálculos. La función de distribución de x evaluada en un número real x, lo voy a escribir mejor, perdón, f de x en x, sería, por definición, pues la probabilidad de que x sea menor o igual a x. Y si sustituimos aquí cómo estamos definiendo la variable x, sería la probabilidad de que la variable z, perdón, alfa más beta z sea menor o igual a x. Ahora, pues podemos aquí adentro de la probabilidad podemos despejar, ¿no? Como nuestra variable z, por decirlo de alguna forma, y nos quedaría así, ¿no? Que esto es la probabilidad de que z sea menor o igual que x menos alfa entre beta. No se altera el orden de la desigualdad porque estamos pidiendo que beta sea positivo y también por eso podemos dividir sin ningún problema, ¿no? No estamos considerando que beta pudiera ser 0. Ahora, esto no es más que la función de distribución de nuestra variable aleatoria z, pero evaluada en este número, que a final de cuentas también es un número real, entonces se debe de poder evaluar ahí, ¿no? Que es x menos alfa entre beta. Entonces, en términos de la función de distribución, pues es bastante sencillo, bastante directo obtener cómo se podría manejar esa transformación, ¿no? Pero ya cuando hablas en particular de una función de masa o de una función de densidad, eh, se, se pueden deducir también expresiones similares. Por ejemplo, si tuviéramos el caso en el que nuestra variable aleatoria x fuera, bueno, voy a hacer aquí un poquito de espacio si me lo permiten. Si tuviéramos el caso en el que nuestra variable aleatoria x fuera absolutamente continua,
ahí sí podríamos obtener una función de densidad, ¿no? Entonces, en ese caso, tendríamos, ¿no? Voy a ponerle así. Si X es absolutamente continua, que de hecho eso también involucraría que Z tuviera que ser absolutamente continua, no es difícil ver eso. La función de distribución, bueno, más bien, la función de densidad de X evaluada en X pequeña tendría que ser la derivada con respecto a X pequeña de la función de distribución de X, la cual es la expresión que tenemos arriba a la derecha, ¿no? La que acabamos de calcular y que se puede tener en términos de la función de distribución de Z, ¿ok? Entonces, sería la derivada con respecto de X de la función de distribución de Z evaluada en X menos alfa entre beta. Y al realizar esta derivada, ¿qué obtendríamos? Pues obtendríamos, lo escribo mejor aquí, ¿okay? Al realizar esta derivada, obtendríamos lo siguiente. Por la regla de la cadena, tendríamos que primero tener la derivada de lo de afuera, que vendría siendo la derivada de la función de distribución de Z evaluada en lo de adentro. Entonces la derivada de la función de distribución de Z pues sería la función de densidad de Z y tendríamos que seguir evaluando en X menos alfa entre beta. Pero luego le tendríamos que multiplicar la derivada de lo que está dentro con respecto de X. Y la derivada de lo que está dentro del argumento pues simplemente sería 1 entre beta, porque el alfa pues es una constante con respecto de X que está sumando, pero el beta sí le está pegando a este X de aquí y al final simplemente se quedaría la constante 1 entre beta. De esta forma entonces tendríamos esta expresión de aquí, solo la reescribí. Y en el caso, por ejemplo, en el que X fuera discreta, sería pues bastante más conveniente en lugar de obtener, en lugar de obtener la función de distribución de X y después derivarla, porque no va a tener mucho sentido derivarla cuando sea discreta, desde el principio obtener la función de masa de probabilidades, ¿no? De la variable aleatoria, que va a ser muy sencillo. Entonces, sería algo de este estilo, ¿no? Ahora vamos a ver el caso en el que X es discreta. Y ahí lo que tendríamos es que la probabilidad de que X sea igual a un valor X minúscula, ¿no? Que es la función de masa, normalmente denotada así como P minúscula de X evaluada en X, pues no sería otra cosa más que la probabilidad de que alfa más beta Z fuera igual a X minúscula. Y eso terminaría siendo, ya despejando, la probabilidad de que Z fuera igual a X menos alfa entre beta, y esto ya es la función de masa de probabilidades de nuestra variable aleatoria Z, pero evaluada en este nuevo valor, ¿no? Que ya había aparecido antes, ¿no? En el otro caso. Y entonces sería la función de masa de Z evaluada en X menos alfa entre beta, sin mayor complicación. Ya el caso en el que X fuera una variable aleatoria mixta, pues ya únicamente podríamos pues trabajar con la función de distribución en el bajo. O sea, y eso pues de forma aspiracional, ¿no? No de forma teórica, ¿no? Quizás sí sea posible calcularlo explícitamente, pero a lo mejor ya no está tan sencillo. Pero típicamente en nuestra materia pues vamos a utilizar modelos que o bien sean absolutamente continuos o bien sean discretos. Entonces, pues con que sepamos ya fórmulas más explícitas para esos casos, pues para nosotros va a estar bien, ¿ok?
Y pues justamente cuando tú puedes, cuando tú planteas una construcción de este estilo, eh, a un parámetro, ¿no? que queda multiplicando, un parámetro positivo que quede multiplicando a tu variable original, que sería como eh, la distribución con la que inicias la construcción. A este tipo de parámetros se les suele llamar parámetros de escala. ¿Por qué? Porque al final de cuentas multiplicar por una constante positiva ya en muchísimos aplicaciones prácticas termina siendo equivalente a cambiar una escala. Por ejemplo, pueden pensarlo como que la variable aleatoria z a lo mejor puede ser el precio de ciertas divisas que lo estén considerando, no lo sé, en pesos, ¿no? Y a lo mejor con el tipo de cambio de ese día lo quieren considerar en dólares y entonces tienen que multiplicarle por un factor que haga ese ajuste, ¿no? Pero al final de cuentas solamente están cambiando si lo ven en pesos o si lo ven en dólares, o sea, multiplicar por una cantidad positiva no debería de causar demasiados problemas en cuanto a distribución, ¿no? De la variable se refiere. Y de manera similar, cuando uno le suma una constante, ¿no? O sea, construir nuevas variables aleatorias, sumándoles una constante, se le suele decir que al parámetro resultante de esta, que ya va a estar en la distribución de esta nueva variable aleatoria x, va a depender también de este valor. A este tipo de parámetros, cuando le sumas una constante, se le suele decir que son parámetros de localización, porque lo que hacen es que te mueven a tu variable aleatoria y la mueven alfa unidades, ¿no? Ya sea si alfa es positiva, la mueven alfa unidades a la derecha, si es negativo, la mueven alfa unidades a la izquierda, entonces cambia la localización de donde está la distribución, ¿no? Los valores, por ejemplo, donde está centrada, si es que está centrada en alguna parte de la distribución de z, pues ahora va a estar centrada en ese valor más alfa, ¿no? Por eso se le llama de localización, porque lo que hace este tipo de parámetros es que cambia la localización. De hecho, lo más clásico, aquí no lo puse como algo necesario, pero cuando ya uno está construyendo familias, ¿no? Con el fin de que estos parámetros tengan esa interpretación de que uno te localice tu familia y el otro te controle la escala, lo que es más clásico, y lo voy a poner así como típicamente, lo que se tiene es lo siguiente. Se tiene que la esperanza de la variable aleatoria original, ¿no? Con la que estabas iniciando, de cero, y que la varianza de la variable aleatoria con la que hay, donde sé que una R, de la varianza de la variable aleatoria con la que estés empezando a construir tu modelo, normalmente, pues no necesariamente es beta, pero, perdón, no, estoy alucinando. La varianza, lo que normalmente se tiene al principio de la construcción, es 1. Y esto no es necesario, pero es muy común cuando uno empieza a construir modelos de este estilo. ¿Y por qué es tan común? Porque entonces en este caso, pues ya se tiene algo muy amigable en cuanto a la interpretación que tendrían estos parámetros a los que estaríamos denominando de localización y de escala. Porque si este es el caso, y nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, la esperanza de x, aquí también, por supuesto, estoy asumiendo que esto en un modelo donde la esperanza de entrada exista, ¿no? Y la varianza de entrada exista. Tampoco es, de hecho, necesario que esto suceda, ¿no? O sea, que no solo que no sean estos valores, sino que tampoco es necesario que exista la esperanza y que exista la varianza para poder agregar ese tipo de parámetros a una distribución. Pero bueno, cuando sí existen y todo, lo más clásico es que se tomen estos valores. ¿Por qué? Porque en esos casos, cuando uno quiere calcular la esperanza de x, pues simplemente es la esperanza de alfa más beta por x, perdón, ¿cuál entre? Por z, perdón, por z. Y entonces esto sería la esperanza de alfa, que como es una constante es alfa, más beta veces la esperanza de z, pero pues la esperanza de z es cero, entonces esto se cancela. Y uno obtiene que la esperanza de tu nueva variable aleatoria, a la que le estás agregando esos nuevos parámetros, va a ser alfa. Entonces en esos casos, alfa tiene una interpretación muy buena, porque alfa
pues es justamente el valor esperado, que típicamente se interpreta como el valor en el que se centra la distribución, que no necesariamente es así, pero realmente el valor en el que está centrada es la moda, pero, pero típicamente el que se toma como principal medida de tendencia central es la esperanza, más por costumbre y por comodidad que otra cosa, pero entonces en ese caso, pues sí, se va a tener que la esperanza de x va a ser exactamente igual al parámetro de localización que nosotros le estaríamos agregando. Y si también tenemos que la varianza de z es igual a 1, cuando uno quiere calcular la varianza de x, pues obtiene que es la varianza de alfa más beta por z, y esto por propiedades de la varianza, si uno le suma una constante, es como si no le estuviera sumando nada, entonces te queda la varianza de beta por z, y también por propiedades de la varianza, uno puede sacar esa constante, pero elevada al cuadrado, no es lineal la varianza, te lo saca al cuadrado, y entonces te queda beta cuadrada por la varianza de z, pero la varianza de z estamos suponiendo ahorita que es 1, entonces te queda que la varianza tendría que ser beta cuadrada. Y entonces alguien aquí podría decir, oye, pues, ¿por qué no mejor elegimos en lugar de beta, por ejemplo, multiplicarlo por raíz de beta, para que entonces ahora sí nos quede que la varianza fuera beta? Pues porque de hecho que quede beta cuadrada tiene mejor interpretación, porque recuerden que cuando uno habla de la varianza, está hablando de unidades cuadradas, está hablando de unidades al cuadrado, porque dentro de la definición de varianza aquí adentro hay un cuadrado, no recuerden, es la esperanza de x menos su esperanza y todo al cuadrado. Entonces cuando uno quiere quitar ese efecto de que esté todo al cuadrado, en lugar de fijarse en la varianza, mejor se fija en lo que vendría siendo la desviación estándar, que si me permiten la voy a denotar así como sigma de x. Pues si uno saca raíz, lo que tendría es que sigma de x ahí sí ya vendría siendo exactamente beta, ¿no? Entonces sí, para la mayoría de la gente pues es preferible interpretar que la escala se va asociando no con la varianza, sino con la desviación estándar. Pero reitero, no es necesario que la distribución satisfaga esto de aquí para que uno le pueda agregar estos parámetros. Pero sí es necesario para que tengan esta interpretación ya tan precisa, ¿no? Y tampoco es necesario que de por sí los valores esperados y las varianzas existan, podrían inclusive diverger, y aún así podríamos agregar esta clase de parámetros. Aunque bueno, pues ahí ya no hablaríamos de interpretarlos como esperanzas, ahí ya podríamos hablar, por ejemplo, de ver qué interpretación tiene con respecto a la mediana, por ejemplo, o a la moda de la distribución. Que de hecho, si eliges la mediana y la moda de formas de una forma similar aquí, pues también se puede más o menos justificar que alfa va a volver a aparecer en la mediana y en la moda de la nueva distribución, y similarmente con alguna otra medida de dispersión, como por ejemplo puede ser, no lo sé, el rango intercuartílico, por ejemplo. Y ya pues, en general, ¿no? Hay mucha gente que define que un parámetro de escala es cualquier parámetro que aparezca en algo de este estilo, ¿no? Que aparezca multiplicando aquí, bueno, dividiendo, y que adentro aparezca también dividiendo, pero eso en realidad solamente sería como para el caso en el que la variable aleatoria es absolutamente continua. O sea, más bien como el origen real de esta noción de localización a escala es mediante este tipo de transformaciones, ¿ok? Entonces aquí simplemente voy a pues, hacer una pequeña nota. Digo, recuerda, esto es más como con una idea de repaso, ¿no? No es tanto como que lo andamos definiendo de forma formal, pero pues esto se le llama parámetro de localización, y un parámetro de este estilo se le llama parámetro de escala. Y de hecho, muchísimas de las familias que ustedes ya conocen
tienen de alguna u otra forma parámetros de estos tipos, ¿no? Y a los que no lo tienen, ustedes se los podrían agregar y pues no debería de causarles pues mayor problema, ¿no? O sea, tener que trabajar con familias que aparte tuvieran ese tipo de parámetros agregados aparte de los que ya normalmente tienen, ¿no? Como por ejemplo podría ser agregarle un parámetro de localización y de escala a una exponencial o a una gama, ¿no? O a una binomial, quizás, ¿no? No debería causar el mayor problema. Como ejemplo de esto, pues por ejemplo podemos analizar que la familia de la distribución uniforme, A como B, continua, es una familia de localización escala. Ah, bueno, claro, cuando una familia de distribuciones tiene parámetros de localización escala, pues se le suele decir que es una familia de localización escala. Entonces, eh, ¿cómo se construye esta familia? Y en términos de parámetros de localización y de escala, pues se inicia con una variable aleatoria z, digamos, como lo habíamos escrito, que en este caso se distribuya, perdón, uniforme 0, 1. De hecho, este caso no es uno de los que pusimos en los que la esperanza de 0, ¿no? O sea, aquí la esperanza da un medio. Y la varianza, si no mal recuerdo, tampoco da 1, da un doceavo, ¿no? Entonces no es necesario, les digo eso, ¿no? Pero si se da lo de que la esperanza es 0 y la varianza es 1, pues ya tienen una interpretación un poquito más interesante los parámetros, pero no es necesario que sucede, ¿no? Como en este ejemplo que vamos a hacer. Y aquí la transformación que se tiene que tomar para recuperar, ¿no? Lo que vendría siendo la distribución uniforme ya con parámetros generales, como normalmente se utiliza, es la siguiente. Se tiene que definir una variable aleatoria x que sea, y fíjense, a, que sería como lo que va a ser el extremo inferior del intervalo, y uno podría pensar que después el parámetro de escala sería b, pero no. Lo que le tienes que multiplicar aquí es b menos a por z. Entonces, ahorita vamos a ver que efectivamente esta distribución pues va a volver a dar una uniforme. Bueno, ya con los parámetros de como como normalmente se manejan. Pero entonces lo que estaríamos viendo es que en la uniforme lo que vendría siendo el parámetro de localización sí sería A, pero lo que vendría siendo el parámetro de escala no sería B, sería B menos A. Y esto es algo que ocurre en más de una distribución de las que son ya como más utilizadas, que no necesariamente como tal sus parámetros son parámetros de localización de escala, pero algún ajuste de esos parámetros sí ya se convierten en parámetros de localización y escala. Sobre todo eso pasa con los parámetros de escala. De hecho, por ejemplo, en el ejemplo famosísimo de este tipo de familias que es la normal, sigma cuadrada como tal no es un parámetro de escala. Tienes que hacerle un ajuste así parecido a esto. No es igual, ¿no? Pero tienes que hacerle un ajuste para que una transformación, ¿no? De sigma cuadrada ya sea un parámetro de escala. Entonces no es el único caso en el que esto ocurre con la uniforme. Pero, pero bueno, tampoco presenta el mayor problema que algo así ocurra, ¿no? No es difícil, ¿no? Ya por lo que hemos estado platicando, ya podemos obtener muy rápido como que, bueno, justificar de manera muy rápida que esto sí va a ser una uniforme A, B. Y esto pues es, por ejemplo, calculando su función de densidad, porque en este caso pues ya es una distribución absolutamente continua. Y lo que habíamos ya analizado era que bajo una transformación de este estilo, la función de densidad de la variable aleatoria x, evaluada en x, iba a terminar siendo 1 entre el parámetro de escala, que sería b menos a, por la función de densidad de nuestra variable aleatoria con la que empezamos a construir el modelo, que sería z, evaluada en x menos el parámetro de localización y dividida por el parámetro de escala, que en este caso sería b menos a. Ahora,
hay que recordar, en este caso estamos tomando que z es una variable aleatoria uniforme 0, 1. Entonces, la función de densidad de la distribución uniforme 0, 1 simplemente es la indicadora de que el argumento esté entre 0 y 1. Entonces necesitamos que 0 sea menor que x menos a entre b menos a y que esto sea menor que 1. Y si uno se pone a desarrollar lo que implica lo que está dentro de esa indicadora, lo vamos a hacer aquí por separado, pues se da cuenta que 0 es menor que x menos a entre b menos a y eso es menor que 1, sí, solo sí. Bueno, sí, solo sí. Voy a escribirlo con colorcitos para que se vea más bonito. Multiplicando todo por b menos a, que es una cantidad positiva. Y de hecho, fíjense que aquí sí va a ser una cantidad positiva, no lo había especificado. Porque, pues para que tenga sentido la distribución uniforme a, b, que es la que queremos construir, pues tendríamos que pedir que el extremo inferior del intervalo pues fuera menor que el extremo superior del intervalo. Entonces, de esa forma, sí ya podríamos garantizar que este es un número estrictamente positivo. Y entonces podemos, bueno, primero que nada dividir, que ya estábamos dividiendo, pero pues ya en este caso multiplicarlo y no se afectaría el orden de la desigualdad. Por lo tanto, tendríamos que esta condición de aquí es equivalente a que 0 por b menos a, que vuelve a dar 0, sea menor que x menos a y que esto sea menor que 1 por b menos a, que es 1. Y esto es equivalente a que 0, bueno, si sumamos ahora a cada término de la desigualdad, vamos a obtener que a tiene que ser menor que x, porque se va a cancelar con el menos a, el a que estemos sumando, y eso tiene que ser menor que b, que también se va a quedar solo cuando se cancele el menos a con el a que vamos a estar sumando. Y de esta forma, lo que obtenemos es que esta condición de aquí es equivalente a que x esté entre a y b. Entonces ya sustituyendo eso en nuestra indicadora, lo que tendríamos es que la función de densidad de x, que fue con lo que iniciamos el cálculo, tendría que ser 1 entre b menos a por la indicadora de que a sea menor que x y sea menor que b simultáneamente. Y esto ya es la función de densidad de la distribución uniforme a, b. Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente estamos construyendo a la distribución uniforme a, b en términos de parámetros de localización y escala. ¿Cuáles? Pues estos que teníamos aquí. A, que vendría siendo en este caso el extremo inferior del intervalo, y b menos a, que vendría siendo en este caso la longitud del intervalo. Entonces lo que nos dice es que pues si uno quiere andar haciendo que la longitud sea más grande, pues entonces es como que estuviera aumentando de escala, ¿no? Y si uno quiere pues simplemente cambiar la localización de dónde va a estar ubicada toda esta distribución, lo único que tiene que hacer es cambiar el extremo inferior del intervalo, y tiene todo el sentido del mundo. Si uno deja fijo el extremo inferior pero anda cambiando el extremo superior, que sería equivalente a cambiar la longitud, pues no va a andar como tal moviendo la distribución, ¿no? Para que se mueva la distribución uno tiene que andar cambiando el extremo inferior del intervalo. Y para que se estire o se haga más pequeña, que sería cambiar la escala, uno tendría que cambiar la longitud del intervalo o equivalentemente cambiar el extremo superior del intervalo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a resolver algunos de los incisos de este ejercicio que pues es muy utilizado ya en la aplicación, ya en la vida cotidiana del estadístico. Y básicamente es pues construir las pruebas de hipótesis pertinentes cuando uno quiere hacerlas para los parámetros de una distribución normal mu sigma cuadrada, ¿no? Nos dice que consideremos una muestra aleatoria proveniente de dicha distribución.
Y nos pide que basándonos en el estadístico suficiente minimal que corresponda, o sea, uno para cada parámetro, construya las pruebas de hipótesis que se piden, tal que las probabilidades de error tipo 1 y de error tipo 2 no excedan valores dados alfa y beta entre 0 y 1. Y pues trae 6 incisos y pues, básicamente son muchas combinaciones posibles de hipótesis, ¿no? Para estos parámetros. Y las que pero lo que también varía, por ejemplo, es que, por ejemplo, en el primer inciso A, nos dice que tenemos un valor, bueno, que la hipótesis del parámetro al que le queremos hacer estimación es la media mu, y que nosotros consideremos a sigma cuadrada como un parámetro conocido. Pero, por ejemplo, en el inciso B, es la misma hipótesis para el mismo parámetro, pero ya considerando que sigma cuadrada es un parámetro desconocido. Entonces eso, por supuesto que va a cambiar mucho las cosas, ¿no? Luego nos dice básicamente lo mismo que en el inciso A, pero en lugar de que la hipótesis sea mu menor o igual que un valor mu 0, la hipótesis es mu igual a un valor mu 0. Luego el siguiente inciso es lo mismo para este tipo de hipótesis, pero ahora con el parámetro sigma desconocido. Y ya los últimos dos incisos son las pruebas de hipótesis, ahora en lugar de para el parámetro mu, para el parámetro sigma cuadrada. Aquí, al parecer, bueno, no está mal esto, pero quizás aquí, sobre todo por lo que hice después, ¿no? Que aparece sigma cuadrada. Quizás aquí también el profesor quiso escribir sigma cuadrada. ¿No? Digo, es equivalente a final de cuentas, ¿no? Nosotros lo vamos a plantear así como sigma cuadrada menor o igual que sigma cero cuadrada. Para que sea un poquito más cómodo, pero también si lo plantean así no pasa nada. Y al principio es esta hipótesis, ya para el parámetro sigma cuadrada, asumiendo que el parámetro mu es conocido, y después ya el último es la misma hipótesis para sigma cuadrada, pero asumiendo que el parámetro mu es desconocido. Entonces, vamos a empezar haciendo el inciso C, ¿no? El inciso A es parecido, ¿no? Hasta cierto punto, en el que vamos a hacer en el que la hipótesis es simple, ¿no? Para la media y asumiendo que el parámetro es conocido, y ya después vamos a ver cómo se cambiaría esa misma hipótesis, pero cuando el parámetro sea desconocido, ¿no? Entonces el inciso A y el inciso B pues no los veríamos ya que aquí, ya los tendrían que analizar ustedes, pero pues las ideas van a ser muy parecidas. Entonces tenemos que la hipótesis es h igual a mu igual a un valor mu 0. Aquí en general el parámetro mu de la normal pues corre sobre todos los números reales, entonces el valor mu 0 también tiene sentido considerarlo como cualquier número real. Y este ya lo consideramos que es fijo, ¿no? O bueno, ya cuando ya hagamos la prueba de hipótesis, este ya lo vamos a tener que conocer porque tenemos que saber qué hipótesis vamos a estar probando, ¿no? Ahora, aquí también vamos a considerar entonces que pues sigma cuadrada va a ser una constante conocida y pues en general pues solo podemos decir que sigma cuadrada va a ser un número estrictamente mayor que 0. Y entonces, antes de ir como tal a la prueba, a construir la prueba por el método de cociente de verosimilitudes, que es lo que vamos a terminar haciendo también, pues uno podría ponerse a pensar en más o menos qué forma tendría que tener la región de rechazo de esta hipótesis, ¿no? La distribución normal, pues es una distribución que tiene una forma muy peculiar, que es acampanada, ¿no? Más o menos una normal se vería algo de este estilo, ¿no? Que esté centrada justamente donde está el parámetro mu y pues la función de densidad sea algo más o menos así. Entonces, si nosotros quisiéramos, si nosotros quisiéramos que nuestra media, ¿no? Estamos probando la hipótesis de que nuestra media se aproxime a un valor mu 0,
pues más o menos qué lógica uno tendría que considerar para rechazar que nuestra media sea exactamente ese valor mu0. Entonces, justamente la lógica que uno tendría que aplicar sería que pues, alguna forma de estimar mu, porque no conocemos el valor de mu, ¿no? Que algún estimador bueno de mu se quede muy, muy por debajo de mu0 o muy, muy por arriba. Que si nosotros, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí estoy en el dibujo poniendo el valor de mu, pero si nosotros realmente no conocemos el valor de mu, que es como es ya en la práctica, y más bien lo que conocemos es algún estimador, ¿no? Digamos tau de la muestra, que más o menos sea el valor de mu y este sea realmente el que estemos considerando ya como un valor que conozcamos, pues uno esperaría que más o menos la distribución real de nuestras variables aleatorias se comportara así, ¿no? Más o menos de forma aproximada, pues también tendría que estar centrada en la aproximación. Entonces, si nuestra aproximación se queda muy hacia la izquierda, muy hacia la derecha del valor mu0, pues uno pensaría que pues, esto no va a estar muy acertado, ¿no? Ahora, aquí estoy graficando ya el valor de tau de x en una campana, porque pues yo ya conozco más o menos qué tipo de estimadores van a quedarnos, ¿no? Y ya de entrada les anticipo que van a volver a ser unas variables aleatorias. Bueno, en particular este va a ser una variable aleatoria que va a terminar distribuyéndose de forma normal. Entonces este dibujito lo vamos a usar después. Pero ya en la justificación analítica, pues lo que uno buscaría sería una región de hipótesis más o menos de este estilo. Como que la región de hipótesis. Una región de rechazo, por ejemplo. Ahora, alguien pudo haber quizás propuesto una región un poquito más abstracta que esta, un poquito más general que esta, y en lugar de irse directamente por el valor absoluto, por la distancia que hay entre nuestro estimador y nuestro valor que estamos proponiendo en la hipótesis, pues simplemente diciendo que haya dos cantidades, una que controle qué tanto vamos a decir que sea suficiente para rechazar cuando el estimador se quede por encima de nuestro valor mu0 y otra cantidad que controle qué tanto vamos a decir que sea suficiente para rechazar cuando el estimador se quede por debajo. Aquí lo que estamos haciendo es que con una sola cantidad de R sub alfa, y por eso es necesario poner el valor absoluto, vamos a controlar al mismo tiempo qué tanto, bueno, cuándo vamos a rechazar, si se queda tanto por encima o si se queda tanto por debajo, por eso le estamos poniendo el valor absoluto, ¿no? Al valor absoluto ya solamente se fija en la distancia, ya no te está diciendo si se quedó por arriba o por debajo. Entonces, una forma podría hacerlo también separando esos casos, ¿no? Controlando el error cuando se quede por encima y controlando el error cuando se quede por debajo y que pues la suma de ambos errores sea menor o igual al número alfa, que sería como la máxima probabilidad de error que uno quisiera tener. Pero pues eso va a hacer que sea un poquito más complicado las cosas. Y pero si fuera necesario, si por alguna razón en la aplicación uno se preocupara un poquito más porque el estimador se quedara por arriba o se preocupara más porque el estimador se quedara por debajo del valor que estás proponiendo, si por alguna razón en la aplicación eso ocurriera, pues sí, quizás sería conveniente no tomar como tal esta región y tomarla de una forma un poquito más general. También se toma de esta forma aquí porque si recordamos, pues la distribución normal siempre es una distribución simétrica con respecto al valor de su media. Entonces, si nosotros tomamos regiones que estén en términos de cosas de este estilo, como de valores absolutos, lo más seguro es que ya al hacer los cálculos, de alguna u otra forma, el hecho de que la distribución sea simétrica nos va a ayudar a facilitarnos un poco la vida. Pero bueno, estos detalles los vamos a ver justamente un poquito más adelante. Y sí, efectivamente, en algún punto vamos a poder utilizar esto para facilitarnos un poquito la vida. Pero eso por el hecho de que estamos tomando una región de rechazo ya de este estilo, ¿no? Que por ambos lados, ya sea que se quede por arriba o se quede por debajo, se van a estar fijando pues en la misma distancia, ¿no? Bueno,
sí, ¿no? En la misma distancia mínima para rechazar, que sería de R sub alfa. Disculpen. La región de rechazo que podríamos tomar por ejemplo en este caso podría ser de esta forma, como que sean todas las muestras observables, tales que el valor absoluto de nuestra estimación de la media menos el valor de mu0 sea mayor o igual que R sub alfa. ¿Por qué tomarlo así? Porque, por ejemplo, cuando uno toma valor absoluto entre estimación y el valor mu0, bueno, entre la diferencia, perdón, de dos números, en este caso lo que estaríamos calculando sería la distancia que hay entre nuestra estimación y el valor al que nosotros estamos proponiendo que sea aproximadamente nuestra media, ¿no? Entonces, este valor absoluto lo que representa es qué tanta distancia hay entre el valor que nosotros proponemos y el valor que la muestra nos está diciendo que más o menos se aproxima el valor real de la media. Entonces, lo que estamos diciendo es que si distan mucho el valor que estamos proponiendo del valor que estamos estimando, eso quiere decir que pues seguramente este valor de aquí no es muy cercano a la media. Pero pues qué tanto va a ser distar mucho, eso lo va a controlar este número R sub alfa. Y por supuesto lo tenemos que elegir de forma tal que podamos controlar la probabilidad de error tipo 1, que es la probabilidad de error que no nos preocupa cuando uno rechaza la hipótesis. Ahora, cuando ya tenemos planteada la región de rechazo de este estilo, pues lo que uno quisiera es encontrar un número R sub alfa tal que pues la probabilidad de que nuestra muestra aleatoria caiga en la región de rechazo, eh, aquí pues, usando un poco de notación, ¿no? Bueno, no voy a abusar, ya voy a escribirlo de una forma más correcta, tal que esta probabilidad sea menor o igual que alfa, siempre que nuestra hipótesis sea cierta. En este caso, pues la hipótesis es, para la probabilidad de error tipo 1 es muy sencillo, porque simplemente necesitamos pedir que mu pues efectivamente sea igual a mu0. Entonces ahí sí ya no hay nada que pensar, nada que analizar, simplemente sustituimos mu con este valor, ¿no? En la distribución de nuestras variables aleatorias de la muestra. Ahora, eh, antes que nada, antes de ya ponernos a hacer los cálculos, pues primero tenemos que pensar en qué estimador vamos a usar. Y para eso, pues uno esperaría que estuviera en términos de un estadístico que fuera suficiente minimal, de preferencia. Entonces, no es difícil. De hecho, si no mal recuerdo, cuando vimos el repaso de suficiencia, obtuvimos el estadístico suficiente, no el suficiente minimal, pero el suficiente para este parámetro, para el parámetro mu. No es complicado, ¿no? O sea, no me voy a detener ya en eso. No es complicado justificar que el estadístico suficiente minimal, lo voy a poner aquí, el estadístico suficiente minimal para mu, en su versión más simple, es la suma de las variables aleatorias de nuestra muestra. Y muy ligado a ese estadístico también se encuentra el estimador máximo verosímil para mu. Si uno se pone a calcular cuál es la función de verosimilitud y se pone a maximizarla, que en este ejemplo sí se puede maximizar con cálculos y tantos problemas, uno se da cuenta que el estimador máximo verosímil no es otro que esa misma suma, pero multiplicada por 1 entre n, que es a lo que se le conoce como la media muestral, ¿no? Entonces, pues sí, tiene todo el sentido del mundo. Inclusive a alguien que ni siquiera conozca estos conceptos de máxima verosimilitud o de estadístico suficiente minimal, alguien que a lo mejor solamente sepa de estadística descriptiva, pues si le preguntas, oye, ¿cómo estimarías un parámetro que es una media? Pues te va a decir con la media muestral, ¿no? Entonces, pues sí, tanto desde esa perspectiva como desde la perspectiva de que sea un estadístico es suficiente, porque obviamente este también va a ser uno suficiente minimal porque solamente lo estamos multiplicando por una constante.
y también desde la perspectiva de que sea un estadístico máximo verosímil, aquí pues todo concuerda y como que en este ejemplo de la normal en particular, pues sí, no hay un estadístico pues más sensato a utilizar para estimar la media que elegir, llamémoslo t, ¿no? O bueno, no es necesario llamarlo t porque ya tiene este nombre, ¿no? Que elegir como tau de x a pues justamente nuestra media muestral. Eso no es la media muestral. Esto sí es la media muestral, ¿ok? Entonces, uno tiene que ponerse a pensar en cómo se va a distribuir esa media muestral. Y para eso pues lo puede hacer paso a paso, primero viendo cómo se distribuye la suma. Ahora, estamos suponiendo que nuestras variables aleatorias son, recuérdenlo, bueno, no lo tengo aquí escrito, pero cuando uno tiene una muestra aleatoria, ya está asumiendo que son variables independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, cuando uno tiene n normales independientes e idénticamente distribuidas, se puede demostrar sin tantos problemas utilizando, por ejemplo, la función generadora de momentos, que la suma de esas n normales independientes e idénticamente distribuidas va a volver a tener una distribución normal, pero sus parámetros ahora va a ser n veces la media de esta distribución, que en este caso es mu, coma n veces la varianza de esta distribución, que en este caso es sigma cuadrada. Ahora que sabemos esto, pues simplemente tenemos que recordar cómo le afecta multiplicar una constante, o sea, lo que vendría siendo un parámetro de escala, a nuestra nuestra variable aleatoria normal. Entonces, obviamente multiplicar una constante que no sea cero, ¿no?, por una normal nos va a seguir dando una distribución normal porque solamente le estamos cambiando de escala, pero por supuesto que se puede justificar, ¿no? Pero esto ya es también muy conocido. Y en este caso, pues cuando uno multiplica una constante, a la media entra multiplicando. Entonces quedaría n mu multiplicado por 1 entre n, simplemente nos quedaría mu solita, la misma media que la muestra. Y cuando entra la varianza, entra multiplicando pero al cuadrado, entonces quedaría n entre n cuadrada por sigma cuadrada, y entonces simplemente queda 1 entre n por sigma cuadrada, que justamente coincide con las esperanzas teóricas que uno calcula en estadística 1 para la media muestral, ¿no? La esperanza de la media muestral es la misma que la de la muestra y la varianza es la misma que la de la muestra, pero dividida entre n. Y ahora que ya consideramos que nuestra media muestral es un estadístico, o sea, es una variable aleatoria en sí misma, pues lo que hay que hacer es calcular la probabilidad de que nuestra muestra aleatoria caiga en nuestra región de rechazo, o sea, de que se rechace la hipótesis, pero ya en términos de esta variable aleatoria, ¿no?, de la media muestral. Entonces, por como era nuestra región de rechazo, lo que tendríamos es que la probabilidad de rechazar sería la del evento en el que el valor absoluto de la diferencia entre nuestra variable aleatoria media muestral menos el valor mu0 fuera mayor o igual que r sub alfa. Aquí es más fácil calcular la probabilidad del complemento de este evento, entonces esta probabilidad la calculamos como 1 menos la probabilidad del complemento de esto, que sería que la distancia entre la media muestral y el valor mu0 ahora fuera menor, estrictamente menor que el valor r sub alfa. Y esta probabilidad la podemos expresar utilizando una de las propiedades que tiene el valor absoluto de la siguiente manera, ¿no? En lugar de escribirlo así, podemos ver como que el argumento del valor absoluto, que sería la media muestral menos el valor mu0, efectivamente fuera menor a r sub alfa, pero que al mismo tiempo sea mayor que menos r sub alfa, y así ya podemos quitar las barras de valor absoluto. Y ahora, si asumimos, ya aquí sí es necesario, si asumimos que mu es igual a mu0, que sería asumir que nuestra hipótesis es verdadera, porque al final de cuentas esto lo estamos calculando para calcular la probabilidad de error tipo 1, entonces eventualmente vamos a tener que asumir esto de aquí. Si asumimos que esto es cierto, pues aquí tendríamos que a una variable aleatoria normal
le estaríamos restando su media, porque si mu0 es igual a mu, pues esta sería la media de la media muestral. Y para terminar de estandarizar, lo que tendríamos que hacer sería dividir también entre su desviación estándar. Entonces, como la varianza de la media muestral es sigma cuadrada entre n, la desviación estándar simplemente va a ser sigma entre raíz de n, la raíz cuadrada de esto, y al dividir pues nos va a quedar sigma aquí abajo y arriba el raíz de n va a pasar multiplicando, y lo mismo lo tenemos que hacer en cada término de la desigualdad para que nos afecte, y por supuesto que el sentido no se va a alterar porque tanto raíz de n como sigma son cantidades positivas, entonces el sentido de la desigualdad se mantiene. Y una vez que ya hacemos esta división entre la desviación estándar, pues lo que nos damos cuenta es que aquí estamos estandarizando esta variable aleatoria normal, que sería nuestra media muestral, porque le estamos restando su media, la estamos dividiendo entre su desviación estándar, y por lo tanto eso se tiene que distribuir normal 0, 1, y entonces este cálculo de esta probabilidad se puede hacer en términos de la función de distribución de una variable aleatoria normal 0, 1, que normalmente se denota como phi. Entonces esto sería 1 menos la función de distribución de la distribución normal estándar evaluada en este número, raíz de n por r sub alfa entre sigma, y esto menos la evaluación en este número de aquí, el extremo inferior del intervalo, que sería phi de menos raíz de n por r sub alfa entre sigma. Ahora aquí podemos recordar que la propiedad de que la normal en general, en particular la normal estándar, pues es simétrica. La normal estándar es simétrica con respecto a cero. ¿A qué nos referimos con esto? Si nos fijamos en el bosquejo que habíamos realizado, aquí está, en el bosquejo que habíamos realizado de más o menos cómo era la distribución normal, la función de densidad, pues si nosotros queremos calcular la probabilidad acumulada hasta un valor menos z, ¿no?, que sería el inverso negativo de este valor positivo z, pues lo que tendríamos que hacer sería calcular todo el área que está debajo de esta curva hasta este punto, ¿no?, como que este triangulito que está aquí. Pero si nosotros calculamos el área que está hasta z positivo, pues calcularíamos toda esta área de acá, pero como la normal es simétrica con respecto a su media, calcular el área que está aquí antes de menos z es lo mismo que calcular el área que está después de z. ¿Y cómo se calcularía el área que está después de z? Pues calculando el área que está antes, que es la función de distribución, y haciendo uno menos, ¿no?, el complemento, sacando el complemento del área que sería, y entonces ya nos quedaría este cachito de aquí, y pues ya de forma, ya en términos de la función, pues lo que estaríamos diciendo es que si nosotros queremos calcular la de un número que sea negativo, como es el caso de aquí, pues podemos hacer 1 menos ese mismo número, pero ahora positivo. Aquí me había faltado poner el raíz de n. Entonces, tendríamos esta propiedad aquí, ¿no?, que lo que tenemos aquí arriba es lo mismo, equivalente a calcular lo que tenemos aquí abajo. ¿Y por qué esto nos interesa? Porque este número pues es el mismo que aparece aquí. Entonces ya lo podemos simplificar todavía más, porque pues multiplicado por este menos se va a hacer un más y se va a sumar con este que tenemos aquí. Y luego por este menos, este 1 se va a hacer un menos 1. Pero ya cuando multipliquemos todo por el menos de aquí arriba, pues nos va a quedar que este menos 1 se va a terminar sumando con este de aquí, entonces se va a hacer un 2. Y esto que se iba a estar sumando con esto, pues va a quedar negativo. Entonces lo que vamos a terminar obteniendo es que todo esto es igual a 2 menos 2 veces el valor de phi evaluado en raíz de n por r sub alfa entre sigma, y factorizando un 2 tenemos que esto es 2 por 1 menos phi de raíz de n por r sub alfa entre sigma, y esta cantidad pues ya sería nuestra probabilidad de error tipo 1. ¿Por qué? Porque ya estamos, para hacer este cálculo y dejarlo en términos de phi, ya estábamos asumiendo que la hipótesis era verdadera, si no, no se hubiera podido estandarizar. Y lo que queremos es que esta probabilidad de error tipo 1 no sobrepase el valor de alfa. Entonces, en general, queremos que esto sea menor o igual a alfa. Y para esto, pues hay que hallar el R sub alfa adecuado que nos garantice que esta desigualdad se satisfaga. Entonces, aquí simplemente reescribo la desigualdad. Y entonces esta desigualdad es equivalente a que 1 menos phi de este número de aquí sea menor o igual que alfa medio, simplemente es dividir ambos términos por 2 y se mantiene el sentido de la desigualdad porque un medio es positivo.
Y luego simplemente sería como pasar sumando toda esta expresión para acá y pasar restando esta expresión para el lado izquierdo. Y entonces, pues aquí simplemente cambio el sentido de la desigualdad porque estoy poniendo phi antes. Y entonces tendríamos que phi evaluada en ese número tiene que ser mayor o igual que 1 menos alfa medios. No, todo esto sigue siendo equivalente. Y aquí, pues ya para poder despejar a R sub alfa, lo que tendríamos que hacer sería aplicar la inversa de phi. Entonces algunos podrán pensar, oye, ¿y a poco phi? Pues sí tiene inversa. Y entonces lo que tenemos que recordar es que pues que la definición de la función de distribución de una normal estándar estaba dada por esta integral, ¿no? La integral de menos infinito al valor z, que sería el argumento de la función, de esta función, 1 entre la raíz de 2pi por el exponencial de menos x cuadrado entre 2 y todo diferencial de x. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nos damos cuenta, el integrando siempre es un número estrictamente mayor que cero. Y si nosotros tenemos una función definida de esta forma, donde el integrando es un número estrictamente mayor que cero, lo que vamos a obtener es que esta función va a ser estrictamente creciente, ya cuando la veamos como el argumento de arriba en el límite superior del intervalo, ¿no? Uno lo puede verificar de varias formas, por ejemplo, con el eh, teorema fundamental del cálculo, uno puede derivar esto y va a obtener que es justamente el integrando, y pues eso ya es un número positivo, y si la derivada de una función es positiva, pues automáticamente la función es estrictamente creciente, ¿no? Y si la función es estrictamente creciente, pues en particular va a ser una función inyectiva. Y si es una función inyectiva, pues se va a poder hallar una especie de inversa, y entonces vamos a poderla aplicar aquí. Entonces, si aquí aplicamos la inversa, pues ya del lado izquierdo nos quedaría simplemente este número, raíz de n por r sub alfa entre sigma, y del lado derecho tendríamos la inversa aplicada a este número que tenemos aquí, que sería justamente lo que está aquí escrito, phi inversa de 1 menos alfa medios. Y también hay que analizar que el sentido de la desigualdad no se va a cambiar, porque si tenemos que una función es creciente, automáticamente su inversa también tiene que ser una función creciente. Entonces, si aplicamos una función creciente a una desigualdad, la desigualdad del sentido se debe mantener. Entonces, entonces sí, ya tendríamos que esto tendría que ser mayor o igual que esta cantidad. Y ya en notación usual, pues esta inversa, ¿no? Que vendría siendo lo que sería el cuantil de la distribución normal que acumula este nivel de probabilidad. Este inversa, este cuantil, normalmente se lo denota para la normal estándar como z minúscula del nivel de probabilidad que quieres acumular, que en este caso sería 1 menos alfa medios. Aquí sí solamente quisiera hacer el comentario de que algunos autores, algunos libros, manejan los cuantiles de la normal de manera un poquito distinta, y a este número de aquí, en lugar de llamarlo z de 1 menos alfa medios, lo llamarían z de alfa medios. Pero en general en mis videos, cuando hablemos de un cuantil, nos vamos a referir justamente a esto, ¿no? A la inversa de la función de distribución, ¿ok? Al valor que acumula probabilidad, no al valor que tiene cierto nivel de probabilidad después, ¿no? Que sería así si aquí le pusiéramos alfa medios, cambiando la notación, ¿no? Aquí nos vamos a referir como un cuantil al valor que acumula este nivel de probabilidad, que justamente vendría siendo este de aquí. Y entonces, pues ya con esa notación, que les digo que hasta cierto punto es pues ya muy estándar, lo que tendríamos que hacer simplemente sería pues ya dejar ahora sí solito al R sub alfa, y pues pasaríamos multiplicando el sigma acá, que no afecta la desigualdad porque es positivo, pasaríamos dividiendo el raíz de n, que tampoco afecta la desigualdad porque es positivo, y lo que tendríamos es que R sub alfa tendría que ser por lo menos z de 1 menos alfa medios entre raíz de n por sigma. Y tiene sentido que nos quede la desigualdad en este sentido, porque recordemos que pues nuestra región de rechazo en este caso estaba dada por esta expresión, ¿no? Bueno, voy a hacer un poco, bueno, sí, por esto de aquí, ¿no? Entonces, lo que nos decía era que nos íbamos a fijar en que la distancia entre nuestro estimador y el valor mu cero fuera por lo menos así de grande, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es, pues este valor que te va a determinar qué tan grande ya es tu distancia entre tu estimador y tu valor teórico que estás proponiendo para poder rechazar, pues tiene que ser de al menos una cantidad, ¿no? Y obviamente si aquí le pusieras una cantidad todavía mayor que este R sub alfa, pues seguiría teniendo toda la lógica del mundo rechazar, ¿no? Porque entonces la distancia sería todavía más grande. Entonces uno cuando hace pruebas de hipótesis y las está construyendo teóricamente, pues no es necesario, pero nunca está de más, pues sí, al final analizar que la desigualdad
pues sí tiene sentido, ¿no? En cuanto a su sentido, ¿no? Porque si aquí la desigualdad nos hubiera quedado al revés, posiblemente hubiéramos hecho algo mal por ahí, ¿no? Y justamente, pues si queremos hacer lo más grande posible nuestra región de rechazo de nivel alfa, pues lo que vamos a tomar es ahora sí, pues ya el caso de la igualdad, ¿no? No vamos a tomar un número todavía más grande que rechace en menos casos, vamos a tomar el número que rechace en la mayor cantidad de casos posibles, que sería pues justamente tomar a R sub alfa como z de 1 menos alfa medios entre raíz de n por sigma. Este número, z de 1 menos alfa medios, pues es un número que uno puede hallar en tablas. Y también pues lo puede hallar ya prácticamente en cualquier lenguaje de programación. Siempre hay comandos que te dan los valores de los cuantiles de la normal estándar, inclusive en Excel lo puedes calcular, o sea, hay muchísimas formas de aproximar este número. Obviamente siempre van a ser aproximaciones porque pues esta integral no se puede resolver a mano. Entonces a lo más que se puede aspirar es a aproximar su valor numéricamente y ya después que uno tiene muchas aproximaciones, pues ya también puede obtener aproximaciones de qué valores acumulan cierta probabilidad. Pero bueno, eso es algo que pues es hasta cierto punto muy básico, ¿no? Ya a este nivel, saber pues utilizar una tabla de la normal o un programa, un lenguaje de programación para obtener valores de la normal. Entonces, calcular esto, una aproximación, pues no tendría que ser muy complicado para ustedes. Y bueno, ya en consecuencia, si tomamos R sub alfa justamente como este valor, lo que tendríamos es que nuestra región de rechazo serían todas las muestras observables, tales que la diferencia entre la media muestral de esa muestra y el valor mu0 en valor absoluto, o sea, la distancia entre estos dos valores, sobrepasará este nivel, sobrepasará este valor, ¿no? Z de 1 menos alfa medios entre raíz de n por sigma. Y aquí, pues lo que, bueno, quise escribirlo de esta forma, como un número multiplicado por sigma, para darle cierta interpretación ya un poquito más, pues, conceptual. Porque lo que nos está diciendo es que para rechazar la hipótesis, lo que nos tenemos que fijar es en que la distancia entre nuestra estimación de la media y la media que nosotros estamos proponiendo sea mayor o igual a cierta cantidad de desviaciones estándares. ¿Ok? Sigma, recuerden que en la normal la interpretación que tiene es que es la desviación estándar, que es como, por decirlo de alguna forma, la desviación típica que tiene la varianza, perdón, la variable con respecto a su media. O sea, en general, por decirlo de alguna forma es muy simplificada, pues uno esperaría que nuestras variables aleatorias estuvieran sigma unidades adelante o sigma unidades detrás de su media, ¿no? Más o menos en promedio. O bueno, entre más lejano sea de la media más sigma unidades o de la media menos sigma unidades, pues la probabilidad tiene que ir bajando cada vez más. Entonces lo que nos estaría diciendo es que vamos a rechazar si esta distancia es mayor o igual que cierta cantidad de desviaciones estándares. ¿Qué cantidad de desviaciones estándares vamos a necesitar para poder rechazar y poder controlar el error? Ah, pues esta de aquí, ¿no? Y esta cantidad de desviaciones estándares pues va a depender tanto del nivel de error que estemos dispuestos a aceptar, que vendría siendo alfa, como del tamaño de muestra que nosotros tengamos, que vendría siendo n. Y tiene mucho sentido la expresión que nos queda aquí porque, por ejemplo, si n va creciendo, pues este denominador va a ir creciendo también y por lo tanto todo este número va a ir decreciendo porque cada vez lo vamos a estar dividiendo entre algo más grande. Entonces, si n se hace muy grande, pues lo que nos estaría diciendo es que entre más muestra tengamos, vamos a necesitar una menor cantidad de desviaciones estándares para poder rechazar la hipótesis, lo cual pues tiene todo el sentido del mundo, porque entre más observación tengamos, pues tendríamos que ser menos exigentes con nuestras condiciones para rechazar, porque tenemos más información. Por otro lado, si alfa se fuera haciendo, por ejemplo, pequeño, que fuera tendiendo a cero, que sería un caso en el que estamos dispuestos a aceptar muy poca probabilidad de error, pues a lo que esto se estaría aproximando sería a z de 1. Y z de 1 es infinito, ¿no? O sea, el valor que acumula 1 en una normal es infinito. Entonces, pues lo que nos estaría diciendo es que si mientras nosotros vayamos siendo cada vez más quisquillosos y queramos menos y menos y menos error,
pues lo que vamos a terminar haciendo es que vamos a terminar haciendo este número cada vez más y más y más grande, y entonces entre menos error queramos, pues nuestra región de rechazo, si este número se hace más grande, se va a hacer más pequeña porque va a haber menos casos en los que esto sobrepase ese número que se va a ir haciendo grande. Entonces entre menos error querramos, entre más bajo sea alfa, nuestra región de rechazo va a rechazar en menos casos, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Inclusive ese caso límite en el que si tomáramos alfa igual a cero, pues lo que nos diría es que nunca vamos a rechazar, porque pues este número nunca va a ser mayor o igual que infinito. Y eso tiene todo el sentido del mundo, ¿no? No podemos evitar que tengamos un error positivo, ¿no? Siempre vamos a necesitar tener un error positivo, por lo menos en esta prueba de hipótesis. Otro caso que también podríamos analizar es si alfa tiende a 1, o sea, si nosotros vamos haciendo que nuestro nivel de error aceptable sea más y más grande, pues esto empezaría a tender a z de un medio, y z de un medio es cero en una normal estándar. O sea, el valor que acumula justamente un medio de probabilidad es justamente cero, porque cero es la media de la normal estándar, y también es la mediana. ¿Eso cómo se interpretaría? Se interpretaría de que si nosotros queremos ahora un caso extremo en el que pues, nos queramos equivocar siempre, en el que nuestra probabilidad de error tipo 1 sea de 1, pues lo que nos va a decir es que rechacemos siempre y cuando este valor absoluto sea mayor o igual que cero, porque este valor sería cero y muy multiplicado por lo demás seguiría siendo cero. Y eso pues sería rechazar siempre, porque pues este valor absoluto por definición de valor absoluto siempre va a ser mayor o igual que cero. Entonces, pues también tiene cierta lógica, ¿no? Si uno pues ya quiere hacer que siempre se equivoque, pues lo que te estoy diciendo es entonces siempre rechaza. Eso quizás causa un poquito de problemas a lo mejor para cierta gente en cuanto a su interpretación, porque uno podría decir, oye, pero si siempre rechazo, pues ¿por qué siempre me voy a equivocar, no? Pero pues piénsalo más en un sentido de que, pues ya no tendría nada de chiste pues decir que ponerse a ver si este valor absoluto fuera mayor o igual que cero, porque eso ya lo sabemos que va a pasar, ¿no? Entonces sería como ya plantear una prueba de hipótesis que fuera completamente absurda, porque simplemente nos vamos a fijar en si ocurre algo que siempre ocurre, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido pues dar algún fundamento estadístico a fijarte en esa condición si es algo que siempre va a ocurrir. No tiene ningún fundamento decir que en base a algo que siempre va a ocurrir tú estás diciendo que se va a poder rechazar cierta hipótesis, porque pues eso que estás fijándote de todas maneras iba a ocurrir, ¿no? No tendría ningún fundamento rechazar una hipótesis con una prueba de región en un caso tan extremo. Entonces, pues desde esa perspectiva también tiene todo el sentido, ¿no? Que cuando alfa tienda a 1, pues esto vaya tendiendo hacia cero. Obviamente ya en la práctica pues alfa nunca va a ser cero y alfa nunca va a ser uno, pero pues uno puede analizar esas clases de situaciones pensándolo más como en un límite, ¿no? Como qué va a pasar si cada vez, si voy haciendo más y más grande mi probabilidad de error aceptable, ¿no? ¿Qué va a pasar si voy haciendo más y más pequeña mi probabilidad de error aceptable? ¿Qué va a pasar si voy haciendo más y más grande mi tamaño de muestra? ¿Qué va a pasar si voy haciendo más y más pequeño mi tamaño de muestra? Esta clase de cosas, pues, como tal, no son necesarias de analizar a menos que te lo pida explícitamente tu profesor. Pero, y es muy raro, ¿no? Que un profesor pida algo así en un examen o en alguna tarea, pero nunca está de más porque, sobre todo en una materia como es esta, siempre tienes que tener en cuenta lo que se está haciendo, ¿no? Cuando ya llegas a un resultado, siempre tienes que buscarle lógica a ese resultado, porque si no tiene lógica, seguramente es que estás haciendo algo mal, ¿no? A veces es muy complicado llegar a un resultado y poderlo escribir de forma que ya le encuentre cierta lógica, pero siempre vale la pena hacer ese esfuerzo, porque una vez que ya tienes estos resultados y que ya tú mismo le puedes hallar la lógica, además de que ya es más fácil que te los vayas memorizando para la aplicación, pues también es más fácil que puedas adaptar estos resultados para ciertos tipos de aplicación, ¿no? En los que ya tuvieras que cambiar un poquito la lógica, pues ya si entiendes esto de aquí, ya va a ser más sencillo que tú vayas construyendo tus propios modelos. Pero bueno, como tal, pues esta sería la respuesta. Y si uno se pone a hacer el método de cociente de verosimilitudes para esta distribución normal, después de bastante álgebra que uno tiene que hacer, ¿no? Después de bastante simplificación que uno tiene que hacer, puede llegar a que la prueba de cociente de verosimilitudes es equivalente a esta prueba de aquí. Se llega exactamente a la misma región de rechazo.
solamente que en este caso nosotros lo hicimos pues con un método un poquito más intuitivo, ¿no? No tanto como utilizando simplemente una receta, que sería como lo del cociente de verosimilitudes. Eh, Después, en una clase posterior, vamos a ver qué hubiera pasado con todo esto, con toda esta prueba de hipótesis, pero si ya asumimos que el número sigma cuadrada es una cantidad desconocida, se va a complicar bastante, pero al final vamos a llegar a un resultado bastante similar al que tenemos aquí. Pero bueno, todo eso ya sería para una clase, o de hecho seguramente más de una clase posterior.